Les quiero contar una historia para comenzar. Desde que yo era pequeño, siempre recuerdo que mi mamá quería montar rompecabezas conmigo. Ese siempre ha sido uno de sus hobbies o de sus pasatiempos. A ella le gusta montar rompecabezas. Y como a ella le gustaban los rompecabezas, ella nos compraba rompecabezas a mí y a mi hermano para que pudiéramos montarlos desde que éramos muy pequeños. Y las piezas obviamente para los niños son más grandes, tienen menos piezas, pero ella quería que nosotros también tuviésemos el hábito de pasar tiempo montando rompecabezas. Y mi hermano, como en muchas otras áreas, siempre era mejor que yo montando los rompecabezas. Mi hermano se destacaba porque él lo hacía con mucha facilidad. Y él siempre era muy bueno con eso, con estar dentro de la casa, haciendo tareas como esas. Pero yo, por el otro lado, hermano, yo no era tan bueno con los rompecabezas. Yo quería estar fuera de la casa. Yo quería irme a correr, yo quería irme a jugar, yo quería pasar el día afuera de la casa. Sin embargo, mi mamá me ayudaba y me decía, hey, ven, vamos a montar el rompecabezas. A pesar de que no eres tan bueno, yo te voy a ayudar a hacerlo. Yo te voy a guiar, yo te voy a asistir en el proceso. Y una de las frases que ella me decía para convencerme de sentarme a hacer el rompecabezas era, mira, yo voy a poner las primeras piezas del rompecabezas y tú sigues con las demás. Y ya cuando había logrado interés en mí, me decía, comienza mirando la imagen que está en la caja y busca todas las esquinas y ve trabajando con el borde del rompecabezas. Y luego vas a ir poniendo las piezas que están en el centro. Y ella poco a poco me empezaba a pasar las piezas y yo empezaba a ponerlas. Y ella me decía, ponla aquí, ponla allá. Así que ella me asistía en el proceso hasta que con la ayuda de ella yo podía lograr terminar el rompecabezas. Y de tal manera es que yo les puedo asegurar que cada rompecabezas que mi mamá comenzaba conmigo, ella se aseguraba de terminarlo ayudándome durante todo el proceso. Y de la misma manera, al acercarnos a este pasaje, quiero que veamos que Dios, en efecto, terminará lo que Él ha comenzado en nosotros. Y para ver esto, yo quiero que comencemos viendo los primeros 2 versículos, donde Pablo se asegura de reconocer que le está escribiendo a toda la iglesia en el Señor que estaba ahí en Filipos. Y ese es nuestro primer punto. Punto número 1. Dios nos recuerda que Él ya ha comenzado algo. Vean estos primeros 2 versículos donde el apóstol Pablo les dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracias a ustedes y parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos versículos, hermanos, nos muestran un saludo particular de esa época, donde vemos una similitud en el resto de las cartas del apóstol Pablo. Él se está dirigiendo a toda la congregación o a todos que formaban parte de la iglesia en Filipos. Y en el versículo número 1, Pablo mismo se asegura de incluir a los obispos y a los diáconos. Interesante, ¿no? Y ya vemos que era una iglesia que estaba bien establecida. Y sabemos que era una iglesia que había sido bien establecida en este punto, porque él se está dirigiendo a una iglesia que tiene unos oficios ya bien establecidos. Ya tenían a obispos y ya tenían a diáconos bien establecidos. Así que podemos ver que la obra que el Señor había comenzado en ellos era realmente genuina y estaba produciendo fruto. Porque como vimos también la semana pasada que el hermano Ali nos estaba enseñando, los primeros creyentes, ¿quiénes fueron? Una mujer que tenía un espíritu de adivinación, Lidia, y un carcelero. Esa fue la iglesia, ese fue el comienzo de la iglesia en la ciudad de Filipos, pero ahora ya era una iglesia con unos oficios debidamente establecidos. ¿Por qué? Porque era Dios, hermanos, quien estaba a cargo de hacer su obra en ellos. ¿Pueden ver esto, hermanos? Como un grupo un poco inusual para comenzar una iglesia, ahora llegan a ser una iglesia bien establecida. Hermanos, la única razón para explicar esto es que Dios era el que había comenzado en ellos la obra. Esa es la única explicación para que la iglesia en Filipos ahora pudiese estar bien establecida. Si tú eres miembro de esta iglesia, he estado con nosotros, pero de igual manera tú puedes identificar áreas en tu vida donde pudieras crecer más y abundar más. Déjame recordarte que es Dios mismo quien ha comenzado la obra en tu vida. Si tú estás en un proceso donde tú dices, pero es que ya yo no estoy en un lugar donde quizás yo quisiera estar,
Recuerda que la iglesia de Filipos quizás estuvo en un lugar donde ellos no tenían diáconos, donde ellos no tenían obispos, donde las cosas parecían que no estaban bien establecidas. Pero aquí el apóstol Pablo se encarga de recordarles que ya el Señor había comenzado algo en ellos. Y ahora le está recordando que es ese mismo Dios quien va a continuar la obra en ellos. Y es precisamente eso lo que vamos a ver en los próximos versículos. Es que Pablo le está animando al decirles que él estaba convencido de una cosa. Y era que el que comenzó la buena obra en ellos la iba a terminar hasta el día de Cristo Jesús. Punto número 2. Dios nos asegura que lo que comenzó, Él lo va a terminar. Leamos los versículos 3 al 8 nuevamente. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Hermanos, a pesar de que Pablo comienza a dirigirse a los filipenses, Pablo dirige aquí su agradecimiento no a los filipenses, sino que Pablo le está diciendo a ellos: yo le doy gracias a Dios. Y eso sí era un poco inusual en las cartas de aquella época, porque si se le estaba dirigiendo una carta, por ejemplo, al hermano Dustin: hola Dustin, te estoy enviando saludos, lo siguiente que venía era decirle: Dustin, estoy agradecido contigo por esto y aquello y aquello. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo hay un cambio donde él dice: hola, saludos filipenses, le estoy escribiendo esta carta, le estoy dando gracias a Dios. Las gracias no eran particularmente a los filipenses, sino que le está dirigiéndose hacia el Señor diciendo: Dios, te doy gracias. Y su agradecimiento, si vamos al versículo 3, es porque él está constantemente recordándolos a ellos, a los filipenses. Y el recordatorio que Pablo tiene de ellos es que ellos han participado con él en el Evangelio desde aquel primer día. Desde que esas primeras personas vinieron al Señor, ellos habían estado participando con Él en todo momento. Lo cual lo más probable es que Él está recordando cómo esa iglesia fue fundada, cómo esa iglesia pasó adversidades, cómo Él incluso en medio de ellos estaba quizás en prisiones. Y ahora ellos continuaban colaborando con el apóstol Pablo, sosteniéndolo a través de las dificultades que él venía enfrentando. Y por eso es que él está recordándolos a ellos con gran gozo y dándole gracias al Señor por ellos. Él no le está dando gracias a ellos, él le da gracias a Dios porque los ha animado y los ha llevado a producir fruto que abunda para que puedan sostener al apóstol Pablo aún en sus prisiones. Es con ese grupo de personas quienes desde ese momento él fue sostenidos y lo apoyaron en medio de sus cadenas. Así que Pablo le está comunicando esas razones y les recuerda que él los recuerda a ellos con gozo, lo cual lo continúa llevando a él a orar por ello. Y lo hace de la misma manera, no solamente en el versículo 3, en el versículo 4 y en el versículo 5, pero si me acompañan a ver los versículos 7 y 8, es otro lugar donde él les vuelve a recordar sus afectos por ellos. El apóstol Pablo le está diciendo: por eso es que yo los añoro a ustedes, con gran amor, tengo gran amor por ustedes. El gozo y el agradecimiento de Pablo es por un grupo de creyentes que han estado con él en las altas y en las bajas a causa de la proclamación del Evangelio. Él lo está diciendo ahí en el versículo 13: es justo que yo me sienta así, es justo que yo los ame, es justo que yo me sienta así por ustedes. ¿Por qué? Porque en mis prisiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio, ustedes han estado participando conmigo. Eran creyentes que no habían huido ante las adversidades, sino que ellos se mantuvieron firmes, sosteniendo al apóstol Pablo a pesar de las prisiones, a pesar de las persecuciones. Y por eso es que él le está diciendo que los recuerda con gran gozo y con gran alegría. Y mientras nosotros vemos esto y pensamos también en aquellos que colaboran con nosotros, yo les animo a que aprovechemos este tiempo que vamos a estar en la carta
a los filipenses para que identifiquemos, que busquemos, miremos áreas en las que nuestra iglesia participa en el Evangelio con hermanos que están anhelando ser fieles al Señor con la fiel proclamación del Evangelio en los tiempos que estamos viviendo. Yo les animo a que ustedes continúen orando. Cada vez que en nuestra iglesia se oran por otras iglesias, cada vez que nosotros mencionamos pastores como el pastor Andy Quesada, que está en Cuba, que está padeciendo y sufriendo por cosas que él no puede hacer por su iglesia, que su iglesia está enfrentando dificultades reales, continuemos orando por la gente en Cuba. Continuemos orando por la gente en Barranquilla, que lo acabamos de visitar. Hermanos, identifiquemos esas áreas y oremos por ellos realmente. Miremos cómo nosotros podemos seguir siendo de aliento a estas iglesias y estos hermanos que están buscando ser fieles al Señor a pesar de los tiempos en los que nosotros nos estamos encontrando. Agradezcamos también, hermanos, al Señor por estas oportunidades de enviar a los jóvenes que llegaron hoy a Miami hace un ratito y ya pronto van a poder llegar a Charlotte. Los jóvenes Josiah, Tess, Tania, Kaylee estuvieron haciendo un gran trabajo en Colombia. Continuemos haciendo esa labor de enviar a gente que salen de nosotros para la fiel proclamación del Evangelio. Sostengámoslos, oremos por ellos y colaboremos con ellos. Y hermanos, también recordémoslos con gozo. Que eso traiga alegría y esperanza en nuestro corazón al saber que gente que está entre nosotros quieren y anhelan servir al Señor aún hasta los confines de la tierra. Así que, hermanos, que eso sea algo que produce gozo en nuestro corazón. Y veamos cómo es que luego de que Pablo les comunica este afecto que él está sintiendo por ellos en los versículos 3 al 5 y en el 7 y al 8, en el versículo 6 y en la mitad de esta sección, él le está diciendo que él estaba convencido de una sola cosa, y era que Dios mismo es quien había comenzado la obra en medio de ellos y que Dios, por lo tanto, la completaría. Así que, viendo la participación de ellos en el Evangelio con Pablo y sus afectos por ellos, él les recuerda que también esas cosas que ellos están haciendo son posibles solamente porque Dios lo ha hecho. Por eso es que, a pesar de lo que aparentaba ser básicamente imposible, plantar una iglesia con un carcelero, con una mujer con un espíritu de adivinación y con una mujer que se había recién convertido, Pablo les recuerda que esto era obra del Señor mismo y no es algo que provenía de ellos. Por eso es que él tiene seguridad en que ellos van a poder seguir participando con él en el Evangelio, porque es Cristo quien continuará perfeccionando su obra en medio de ellos. Y, hermano, esta seguridad la podemos ver claramente a través de todas las Escrituras. Dios desde el principio es quien lo ha comenzado todo. Dios desde el principio, por medio de su palabra, es que ha establecido todas las cosas. Dios desde el principio, hermanos, es quien está aún sosteniendo la creación y todo lo que en ella hay a través de su palabra y por su poder. Todo ha sido obra de Dios, todo es plan de Dios. Dios es quien continuará también sujetando su obra. Esto también es cierto para nosotros al reflexionar que incluso cuando nosotros, hermanos, cuando usted y yo éramos pecadores, éramos enemigos de Dios, Dios mismo fue quien nos trajo a la luz y a la vida, aboliendo la muerte a través de la obra de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, cuando se dirigió a la iglesia en Éfeso, si simplemente pasa unas páginas atrás conmigo y vamos allá a Efesios capítulo 2, en los versículos del 1 al 3, Pablo le está diciendo a ellos: ustedes, nosotros, éramos enemigos de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y en medio de nuestros pecados, éramos por naturaleza hijos de ira. Pero en el versículo 4 él le dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida, juntamente con Cristo Jesús. Por gracia ustedes han sido salvados. Hermanos, ven cómo Dios es quien comienza esa obra de salvación en nosotros. Por lo tanto, nosotros también podemos ver que en este caso y en este pasaje, la misma idea de esa obra de Cristo, siendo algo que proviene de Dios, nos da esperanza al saber que Dios es el que va a continuar sosteniéndonos. Hermano, usted y yo estábamos muertos, pero estamos aquí por la gracia de Dios.
Y podemos estar seguros y descansar en que Él va a cumplir su promesa de sostenernos hasta el final. Él comenzó la obra, Él la va a perfeccionar. Por lo tanto, hermanos, seamos pacientes. Seamos pacientes cuando hay hermanos que pecan en contra de nosotros. Va a ser algo que va a ocurrir, hermanos. Estamos entre pecadores. Vamos a fallar. Extendamos gracia, seamos pacientes. Seamos recordados que Dios está trabajando también con nuestros hermanos y que Él va a continuar perfeccionando su obra en medio de nuestra iglesia. También sirvamos de ánimo a aquellos que se encuentran pasando dificultades y sostengámoslos en nuestras oraciones y con nuestro servicio en amor hacia ellos. Si hay hermanos que ustedes saben que están enfrentando dificultades, no les digan, no pasa nada, adelante, sigue adelante. Vayamos y suframos con ellos. Estamos llamados como iglesia a llorar con el que llora, a sufrir con el que sufre. Estemos ahí acompañando a nuestros hermanos en su sufrimiento. Y también, hermanos, animemos a aquellos que se sienten que no avanzan. Si hay uno de los hermanos que se acerca a usted y le está diciendo, es que yo no siento que estoy creciendo en el Señor, anímelo. Recuérdele las verdades y las promesas que tiene en Cristo Jesús. Recuérdele que el Señor es quien va a perfeccionarlo y que el Señor no va a dejar de cumplir sus promesas, que el Señor va a seguir trabajando con ellos. Recuérdele mirar a Cristo. Apúntelos hacia el Señor Jesucristo y estar seguros de que Él terminará la obra. Y en esencia, hermanos, ¿qué significa eso? ¿Cómo nosotros podemos llegar a hacer eso? Básicamente nosotros llegamos a hacer eso al abundar más y más en amor. Y esa es la oración del apóstol Pablo por los filipenses. Por eso es que el apóstol Pablo le dice en esta siguiente sección, en este punto, que su oración por ellos es que su amor abunde más y más. Nuestro tercer punto, abundemos más y más en amor. Versículos del 9 al 11. Dicen de la siguiente manera: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Pablo concluye esta sección diciéndole a la iglesia en general que su deseo y la oración por ello es que abunden más y más en amor y en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Es porque el apóstol Pablo estaba consciente que el amor por el Señor y su participación en el Evangelio provienen del conocimiento verdadero de Dios en la vida del creyente. El amor de ellos no venía porque en su cultura era una cultura que amaban. El amor de nosotros de igual manera, hermanos, no debe provenir porque es que nosotros como latinos amamos más que los americanos. Nosotros no podemos ver a nuestros hermanos americanos y comparar y decir, sí, nosotros amamos más porque es que nosotros por naturaleza somos así. No, el amor de nosotros debe venir a causa de que conocemos al Señor y de que el Señor por medio de su palabra está llamando a su iglesia a que se amen los unos a los otros. Hermanos, y eso es lo bonito que nosotros podemos ver en medio de nuestra iglesia. Nosotros no nos amamos más porque somos todos mexicanos, porque somos todos dominicanos, puertorriqueños, peruanos. Por eso es que en medio de la diversidad que nosotros vemos, incluso dentro de nuestra iglesia, podemos experimentar el amor de unos por otros. ¿Por qué? Porque el Señor nos transformó. El Señor transformó cada una de nuestras vidas. Hermanos, y por eso lo que el Señor pide de nosotros es que abundemos más y más en amor. Y nosotros vamos a poder hacer eso mientras nosotros vamos cada día más a las Escrituras y a la palabra del Señor. Porque es a través de la palabra del Señor que nosotros le conocemos a Él. Y como podemos ver acá en el pasaje, Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes abunden más y más en amor en el conocimiento verdadero. Mientras ustedes conozcan a Dios, ustedes van a poder amar más al Señor. Así que, hermanos, meditemos en la palabra de Dios. Pasemos tiempo en la palabra de Dios. Un amigo mío siempre dice, los cristianos reaccionan bien a la Biblia. Hermanos, estemos seguros de eso, que nosotros vamos a poder reaccionar bien a la Biblia, porque es Dios, a través del poder de su palabra, que trabaja en nuestros corazones. Así que pasemos tiempo en las Escrituras. No hay un corto camino,
perdonen, pero es que no lo hay. No hay maneras en las que podemos crecer y podemos llegar a ser maduros en la fe si no estamos dispuestos a pasar tiempo en la palabra del Señor, meditando, pasando tiempo a solas con el Señor, en oración a Él. Y hagamos esto también con nuestros hermanos. Así que aprovechemos cada una de las oportunidades que nosotros tenemos como iglesia para hacer esto juntos. Los domingos en la mañana, los miércoles, los domingos en el servicio. Aprovechemos cada momento, hermanos, para luego el resto de la semana invitar a nuestros hermanos a nuestras casas, pasar tiempo unos con otros en la palabra del Señor, meditando en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Porque el fin de todo esto es que nosotros como iglesia podamos escoger lo mejor para que seamos puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y si tú estás aquí también y tú estás pensando en estas cosas y estás diciendo, oye, pero es que yo no me interesa escoger lo mejor, no me interesa realmente pasar tiempo en la palabra de Dios, no me interesa tener los intereses de los demás delante de los míos y pasar tiempo con los hermanos. Quizás tienes que ponerte en la posición de preguntarte, ¿dónde estás tú con el Señor? ¿Dónde está tu relación con el Señor? ¿Has creído realmente tú en la palabra de Dios? En la que transforma corazones, en la que transforma vidas, en la que toma los intereses que eran nuestros y ahora los pone hacia un lado y nos ayuda a mirar cuáles son los intereses de Cristo. Hermanos, veamos los intereses que tuvo Cristo, quien no tomó como algo, como lo vemos en el capítulo 2, Él no tomó el verse igual a Dios y el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él se despojó de eso y fue obediente, y obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, para que nosotros pudiésemos tener vida. Hermanos, que ese sea nuestro mismo sentir. Y si tú no tienes ese sentir, órale al Señor, ruégale a Él que transforme tu vida, ven a Él en arrepentimiento y fe, para que Él cambie tu corazón y tú puedas tener los intereses de Cristo. Hermanos, que esa sea nuestra oración también como iglesia, que los intereses que hubo en Cristo, nosotros como iglesia los tengamos para abundar más y más en amor. Oremos al Señor. Señor Dios poderoso, te damos gracias por esta tu palabra. Te doy gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido meditar en ella, y te pido, Señor, que como tu iglesia tú nos ayudes a descansar en ti, y que nos ayudes, Señor, a poner nuestra mirada en ti, a estar seguros de que esa obra que tú comenzaste en nosotros, tú la vas a terminar. Y que por lo tanto, Señor, nuestro deseo sea y nuestra oración sea abundar más y más en amor al conocerte cada día más, Dios. Te pido que sigas tú animándonos como iglesia y ayudándonos a mirarte solamente a ti y a poner nuestra esperanza constantemente en ti, Dios. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús.